Bienvenidos a Biotecnología Ambiental y Salud Pública. Como concepto, la biotecnología ambiental sería la tecnología que se aplica a los procesos biológicos. Es una ciencia multidisciplinaria que incluye varias disciplinas y ciencias, como por ejemplo la virología, agronomía, medicina, veterinaria, bioquímica, etc. Bueno, sería el uso de un organismo vivo o de un compuesto obtenido de un organismo vivo para obtener productos de valor para el hombre. En una breve reseña histórica, podemos decir que la biotecnología anteriormente ya se utilizaba para las actividades como la preparación del pan, las bebidas alcohólicas, el mejoramiento de cultivos y de animales domésticos. Históricamente, la biotecnología implicaba el uso de organismos para realizar una tarea o una función, como por ejemplo la producción de cerveza, vino, queso, yogur, implica el uso de ciertas bacterias o levaduras con el fin de convertir un producto natural como la leche o como el jugo de uvas en un producto de fermentación más apetecible como el yogur o el vino. Tradicionalmente entonces la biotecnología tiene muchísimas aplicaciones. Bueno, los procesos como la producción de cerveza o de vino implican el uso de ciertas bacterias con el fin de convertir un producto natural a algo más apetecible. Y aquí en la imagen que podemos observar que el yogur, por ejemplo, contiene muchísimas bacterias que están ayudando a la fermentación del mismo. Se puede observar diplococos, streptococos o bacilos, o sea, cocos y bacilos se pueden observar en la producción del yogur. Para el vino, por ejemplo, también en donde se utiliza para la fermentación del jugo de uva, se produce la transformación del ácido málico en ácido láctico y ácido carbónico, produciendo entonces una disminución de la acidez y una incrementación del pH. Algunos ejemplos sería el compostaje, que sabemos que un microorganismo del suelo descompone todos los residuos orgánicos y esto sirve para que se fertilice el suelo. Entonces, el compostaje es un proceso natural de la formación del humus de lo que se denomina compost. Sería el producto de descomposición aerobia que en presencia de oxígeno, la materia orgánica, toda esta materia orgánica como residuo que nosotros generalmente lo tiramos a la basura, existen ciertos microorganismos como las bacterias y hongos y descomponedores, que son los pequeños organismos también que ayudan a esto, como por ejemplo las lombrices, escarabajos, etcétera, con una adecuada cantidad de humedad, de oxígeno, y entonces el suelo puede convertirse en una estructura bastante fértil. Hace entonces que los microorganismos descompongan todo esto como para poder obtener los residuos orgánicos utilizando en el suelo como fertilizantes. Otro ejemplo sería la producción de vacunas para prevenir enfermedades humanas y animales. ¿Qué es lo que contiene una vacuna? Generalmente contiene antígenos, conservadores, estabilizantes y ayudantes. Los antígenos serían nada más y nada menos que los mismos microorganismos que causan la enfermedad, ya sean muertos o debilitados. Los conservadores, que son sustancias que evitan la descomposición, los estabilizantes, las sustancias que mantienen las características iniciales de la vacuna, y los ayudantes que potencian el efecto inicial. Otro ejemplo sería para la producción de vino y cerveza, que se encuentran también aquí los usos de la biotecnología. En el caso de la cerveza, que se utiliza levadura, que es un microorganismo unicelular, que produce alcohol y gas carbónico a partir de azúcar. Este elemento entonces se utiliza para la fermentación y la fabricación de la cerveza y que al finalizar el proceso se retira por filtración. En el caso del vino, entonces necesitamos la cosecha de esto que llega a su punto máximo de azúcar, bueno, generalmente dependiendo del tipo de vino que sea. Pero el segundo proceso sería el prensado, en donde se extrae el mosto, o sea, se obtiene el líquido, el jugo de la fruta, y posteriormente recipientes adecuados gracias a la acción de ciertas levaduras, los azúcares naturales se convierten en alcohol en un proceso denominado fermentación. Luego la maduración, que aquí tiene que haber una lenta oxigenación para que pueda tomar los pigmentos, la coloración, los sabores, la nota de la madera, etcétera, en recipientes adecuados por ello. Y por último, el filtrado, no lo último, sino que es un proceso bastante importante en donde se limpia todos los residuos, los sedimentos e impurezas para luego ser envasado y consumido. Actualmente la biotecnología tiene muchísimas técnicas que derivan de varias investigaciones, puede ser de la biología celular y molecular, que son utilizados para la industria,
que utiliza microorganismos y células vegetales y animales. Esta tecnología entonces permite la transformación de la agricultura y también es sumamente importante para las industrias basadas, por ejemplo, en el carbono, en la energía, los productos químicos, farmacéuticos y residuos o desechos. Tiene también un enorme impacto potencial porque la investigación en ciencias biológicas está efectuando avances bastante elevados y los resultados no solamente afectan a una amplitud de sectores, sino también facilitan un enlace entre todos ellos. Bueno, otros ejemplos serían los resultados en fermentaciones de los desechos agrícolas. Si tenemos desechos agrícolas, se procesan para su fermentación que puede afectar la economía del sector energético y adicionalmente ejerce entonces un efecto ambiental bastante favorable. Bueno, y la biotecnología moderna, que sería la aplicación comercial de los organismos vivos o sus productos, lo cual involucra la manipulación de sus moléculas de ADN. Entonces implica una serie de desarrollos en técnicas de laboratorio que durante muchísimo tiempo han sido responsables de mucho interés científico, comercial, también de creación de nuevas empresas para trabajar en ellos, la reorientación de investigaciones, las inversiones también en investigación en las universidades, de ciertas compañías, industrias, etcétera. La biotecnología y la actividad económica es reflejo entonces como habíamos dicho, del trabajo multidisciplinario de la microbiología, ingeniería química, bioquímica y química, y por el otro lado también la dificultad que existe para fijar sus límites. Y todas estas definiciones tienen un común que hace referencia al empleo de agentes biológicos y microorganismos. Una definición entonces amplia de la biotecnología en cuanto a la actividad económica sería que el conjunto de innovaciones tecnológicas se basa en la utilización de microorganismos y procesos microbiológicos para la obtención de bienes y servicios para el desarrollo de las actividades científicas de investigación. Se ha observado entonces que la biotecnología no presenta nada nuevo, ya que hace muchísimo tiempo se utiliza, por ejemplo, microorganismos para la fermentación tradicional, así como técnicas empíricas en la selección genética e hibridación, se ha usado a partir de toda nuestra historia de la humanidad. Y esto ha llevado a distinguir entre la biotecnología tradicional y una nueva biotecnología. Equivocadamente se tiende a asociar estos procesos de fermentación con la primera y la ingeniería genética con la segunda, pero en realidad la ingeniería genética es lo más reciente en cuanto al desarrollo de la biotecnología, que no sustituye ninguna técnica preexistente, sino que más bien enriquece las amplias posibilidades de aplicación y los usos de biotecnología tradicional. La biotecnología puede dividirse en 4 periodos: la era anterior a Pasteur, que aquí en esta época la biotecnología se refería a las técnicas empíricas, a lo tradicional, por ejemplo, para cruzar ciertas plantas, para seleccionar las mejores plantas, para producir mejores plantas, animales, etcétera. Y también incluye aquí la fermentación. Aquí entonces se caracteriza como la parte artesanal de una existencia resultante de la práctica diaria, empíricamente. Luego la identificación. Posterior a todo esto, bueno, luego de ese tiempo, los microorganismos que causan, por ejemplo, la fermentación, han sido descubiertos y entonces estos pueden ser extraídos. Por ejemplo, aquí ya se produjo ya la extracción de levaduras para convertir azúcares en alcohol, y esto fue lo que dio un gran impulso para las técnicas de investigación posterior para la industria alimenticia, industrial, etc. También eh, se empoderó bastante la industria química para la producción de acetona, butanol y glicerol mediante el uso de bacterias. Otro periodo sería el desarrollo, que aquí ya hay una expansión de la industria, de los procesos biotecnológicos de la fermentación. Se descubrió la penicilina, que sentaría las bases para la producción de antibióticos. Luego también una década en donde aparecen los híbridos, que
hizo que la producción por hectárea sea bastante elevada y aquí se conoce también como la revolución verde en esta parte. Y que actualmente ya sabemos que posterior al descubrimiento del ADN se pudieron eh, hacer muchísimas investigaciones y aquí asociándolo con la ingeniería genética pudimos también entonces obtener los trabajos que actualmente nosotros somos privilegiados de utilizarlo. Bueno, entonces las nuevas biotecnologías pueden agruparse en cuatro categorías básicas. El primero sería las técnicas para el cultivo de células y de tejidos. Lo segundo, los procesos biotecnológicos, fundamentalmente la fermentación y que incluyen la técnica de inmovilización de enzimas. El tercero, las técnicas que aplican la microbiología en la selección de cultivos de células y microorganismos. Y por último, las técnicas de manipulación, modificación y transferencia de materiales genéticos, que incluiría aquí la ingeniería genética. Veremos uno a uno de estos, algunos ejemplos de cómo se realiza en el siguiente video.